Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa que revisa el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy un programa sobre la presidencia mexicana de la Confederación Parlamentaria de las Américas, la llamada COPA, que tendrá su Asamblea General en Guanajuato del 9 al 11 de septiembre. Una oportunidad para analizar las claves de la diplomacia parlamentaria, los logros y los desafíos de la COPA, la propuesta de México en este organismo parlamentario regional, así como la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento fronterizo vamos a hacer unas notas de cómo se trabaja el tema migratorio dentro de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Acompáñenos. La Confederación Parlamentaria de las Américas es un foro que reúne a los congresos y las asambleas parlamentarias de los estados unitarios, federales, federados y asociados, los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas. Su misión es promover un mayor diálogo interparlamentario con el fin de asegurar que el continente se mantenga como una zona de paz, donde impere la democracia representativa y participativa, con justicia social, protección a los derechos humanos, equidad de género y la integración económica que más convenga a la organización. Creada por iniciativa de los parlamentarios en 1997, la Confederación favorece la concertación en torno a problemáticas vinculadas con la cooperación interamericana y en particular a las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de las Américas. La COPA está integrada por una Asamblea General, un Comité Ejecutivo, la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas, 6 comisiones de trabajo con temáticas permanentes y 3 secretarías situadas en México, Brasil y Quebec, las cuales tienen como propósito proporcionar apoyo administrativo a la organización en cada región donde se encuentran ubicadas. La Asamblea General es el órgano supremo de esta confederación, cuyas principales funciones son debatir temas sobre las áreas de su atención, aprobar recomendaciones que expresen sus puntos de vista y ratificar nombramientos del Comité Ejecutivo. Las actividades de organización y administración de la COPA están a cargo del Comité Ejecutivo, mientras que la Red de Mujeres Parlamentarias favorece la concertación sobre la condición femenina con vistas a promover la equidad entre géneros. Con antecedentes de reuniones en Canadá, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina, Paraguay y nuestro país, correspondió a la ciudad de Guanajuato ser la sede de la 14ª Asamblea General de COPA, del 9 al 11 de septiembre de 2015. La diplomacia parlamentaria es una práctica muy relevante, pero poco comprendida entre los mexicanos. Es una vía que nos ayuda a promover los intereses de México en el mundo. Y es que los parlamentos y las asambleas legislativas utilizan esta herramienta para intercambiar experiencias con otros poderes legislativos en aras de estimular el conocimiento mutuo para problemas comunes. Y es que con la nueva democratización de las relaciones internacionales se ponen en juego nuevos actores en la escena regional e internacional. Hoy, los jefes de Estado, los presidentes, los embajadores y hasta los cónsules no son los únicos actores que inciden en la comunidad internacional. Senador, la diplomacia ha dejado de ser un quehacer exclusivo de los poderes ejecutivos. Hoy es común hablar de la diplomacia empresarial, ciudadana, la que practican los gobiernos locales, pero también la diplomacia parlamentaria. ¿Por qué es relevante esta práctica? La diplomacia parlamentaria se da en un lugar muy natural, que es el Senado de la República. Las facultades que en política exterior tiene el Senado de la República, en nuestro artículo 76 constitucional, las tareas que desarrolla la mesa directiva en este importante y motivante tema de la diplomacia parlamentaria. El presidente del Senado juega un papel muy importante en la política exterior mexicana. La verdad es que vemos con tristeza de que los medios de comunicación, los críticos, cuando un parlamentario mexicano va a una tarea asignada, hablando del Senado, en alguna parte del extranjero, son criticados y se habla como turismo parlamentario. Es un tema muy importante porque incluso se puede hablar de que esta diplomacia o esta acción parlamentaria que va más allá de las fronteras se inicia desde el siglo XIX.
Tenemos el caso de que la Unión Interparlamentaria Internacional se crea en 1899. Este año va a ser en octubre la 133 sesión. Y bueno, aquí hay que hablar de que también en América Latina y en el continente esa acción parlamentaria ha estado presente. Por ejemplo, en la propia creación de las Naciones Unidas hubo parlamentarios que estuvieron presentes en la Conferencia de San Francisco. La Confederación Parlamentaria de las Américas, la llamada COPA, ha sido un órgano representativo de la diplomacia parlamentaria, pues incluye un diálogo interamericano con los congresos y asambleas parlamentarias de 35 países del hemisferio. Su misión está vinculada a la Cumbre de las Américas y a la integración continental. De ahí que la Asamblea Nacional de Quebec haya convocado a sus pares en el año de 1997 para celebrar la primera Asamblea General, una iniciativa vanguardista que selló la historia parlamentaria de las Américas. En este asunto de la diplomacia parlamentaria, en este tema del Senado mexicano, yo coloco a la Confederación Parlamentaria de las Américas en un alto nivel. ¿Por qué un alto nivel? La Confederación Parlamentaria de las Américas es el único organismo de tipo continental en nuestro continente, en América, que aglutina congresos locales y congresos federados. Ninguna otra organización en el continente tiene esa facultad o esa tarea de cohesionar a todos estos parlamentos. Es bien importante el papel de la conferencia parlamentaria. Número uno, porque permite el diálogo entre los congresos y las asambleas, porque en algunos países se llaman asambleas los lugares en donde están presentes los acuerdos parlamentarios de todo el continente. Estamos hablando que llegan parlamentarios desde Alaska hasta la Patagonia, llegan del Caribe, llegan de parlamentarios de los países que tienen y no tienen acceso al mar en el continente. Entonces, es un foro muy importante. Mira, la Conferencia Parlamentaria de las Américas tiene además una importancia todavía mayor porque reúne no solo a los representantes de los congresos, sino también a las diferentes instancias parlamentarias que existen, que ya representan regionalmente a parlamentarios, por ejemplo, la Red Parlamentaria de Mujeres. México presidirá los trabajos de la Confederación Parlamentaria de las Américas. La estafeta será entregada por parte de Paraguay, el país que seguirá presidiendo sus trabajos hasta septiembre del 2015. México se ha posicionado como un país clave para COPA. En primer lugar, porque contamos con una de las 3 secretarías permanentes que también están situadas en Brasil y en Quebec. Asimismo, México ha ocupado la presidencia de COPA en 2 ocasiones y ahora el senador Miguel Ángel Chico Herrera presidirá sus trabajos, lo que suma la 3ª ocasión para México. Una coyuntura importante para nuestro país en aras de desplegar nuestro liderazgo regional, sobre todo para apuntalar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, mira, la misión es algo muy interesante porque si bien se habla de paz, de desarrollo, de convivencia, la misión que tiene es contribuir a integrar América en un solo espacio de presencia plural. Y en esta misión se dan acciones de intercambio, se dan acciones de comunicación entre parlamentarios, pero también se dan iniciativas políticas, porque hay que recordar que al ser de parlamentarios, pues estamos hablando de un tipo de representación diferente a la que los gobiernos tienen cuando se sientan sus cancillerías. O sea, aquí estamos hablando de la representación directa de los congresistas, que a su vez son representantes de todas las localidades del continente, en foros donde directamente pueden hablar, expresar opinión e incluso hacer tejido regional. Ha sido más de una vez en la que la Conferencia Parlamentaria de las Américas ha contribuido en procesos en los que hay dificultades al interior de un país o incluso para mejorar la comunicación entre países. Le vamos a dar un gran peso, porque así nos lo exigen los parlamentarios
en América a esta confederación, que podamos tener una gran interlocución con América del Norte, con Centroamérica, con Sudamérica, con Centroamérica y el Caribe, que podamos no solo llevar los temas parlamentarios que suceden en los congresos en nuestros países. Ahora, en esta dinámica que yo pienso instaurar en la Confederación, bueno, pues también vamos a apoyarnos o apoyar a los empresarios de Sudamérica con los del norte, con los del centro, que seamos un vínculo para que también no solo los legisladores hacemos, modificamos, transformamos o terminamos o se finaliza alguna ley, sino que también tenemos la gestión, y la gestión en la Confederación ahora la vamos a llevar a cabo con mayor profundidad y que sirva de vínculo entre las sociedades, entre los pueblos de nuestros países. Y yo, maestra, con esta oportunidad que usted me da en Vértice Internacional, en el canal del Congreso, hacer un reconocimiento público a la senadora Zulma Gómez, una paraguaya ejemplar. El carácter único de COPA, en tanto que forman parte Estados Unidos y Cuba, a diferencia de otros experimentos parlamentarios regionales y subregionales, le otorgan a la presidencia mexicana una ocasión formidable para acercar las posiciones entre Washington y La Habana a propósito del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Aun cuando ya se han establecido embajadas y las negociaciones avanzan para conquistar la plena normalización, todavía el camino es largo debido a los asuntos espinosos que se deben enfrentar. Ahí México pudiera capitalizar la oportunidad de presidir la COPA en aras de habilitar un diálogo entre los legisladores cubanos y estadounidenses que asistirán a Guanajuato. Senador, tenemos conocimiento que en Guanajuato estarán participando legisladores cubanos y estadounidenses. ¿Habrá ocasión para que México pueda apuntalar a través de su intermediación esta normalización de las relaciones diplomáticas que ya se practica entre La Habana y Washington? Celebramos en la Confederación Parlamentaria de las Américas que por fin, desde 1961, se puedan tener una reunión, o la han tenido ya la diplomacia cubana y la diplomacia estadounidense con sus gobernantes, y que ahora seguramente en Guanajuato, y lo estamos construyendo, puede haber una reunión de alto nivel entre estos congresistas. Todavía no tenemos exactamente el número de legisladores que puedan venir de estos dos países, pero esa es la labor de un presidente de una confederación, acercar a los parlamentarios en las Américas. Ciertamente va a ser muy interesante e histórico el hecho de que próximamente en Guanajuato, en la semana del 9 al 11 de septiembre de 2015, coincidan parlamentarios de los dos países en nuestro territorio. Pero yo diría que el tema va a ser todavía más interesante si lo pensamos en términos de futuro. Si Cuba y Estados Unidos, o sea, los congresistas de Cuba y de Estados Unidos, muchos congresistas vienen directamente de la región del Caribe. O sea, estamos hablando de los de Florida, van a coincidir con parlamentarios de otros países del Caribe, pues esa va a ser una oportunidad importante para iniciativas regionales. Por el otro lado, Cuba, al igual que México, se puede decir que son parte de la región de América del Norte y también de la región latinoamericana y del Caribe. Entonces, ojalá se aproveche esta oportunidad para que esto incluso se pueda ligar con los esfuerzos que se están haciendo con temas globales que importan a todos, como por ejemplo el cambio climático, como por ejemplo la sustentabilidad de la región latinoamericana, ¿verdad? La cooperación norte-sur y todos esos temas que siempre han estado en la conferencia. La COPA sesiona a través de 6 comisiones temáticas. En Guanajuato se van a revisar asuntos tan importantes como la paz, la democracia, el comercio, la competitividad, la educación, la ciencia y la cultura, así como los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Y es que un tema que ha llamado mucho la atención es la asignatura pendiente de los derechos humanos y toda su correlación con la situación de violencia que vive América Latina. Se dice que de los 13 países de las Américas, 8 son los más violentos en América Latina y el Caribe, y según información del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, se cometen 140,000 homicidios al año. Los acuerdos que tenemos en el continente en materia de armas de fuego, munición y explosivo, pues no son suficientes. Todavía hace falta que algunos países ratifiquen la convención. De hecho, el instrumento mejor organizado y que tiene más dientes, que tiene más fuerza, es la Convención Interamericana en contra del tráfico ilícito y que previene controles para la fabricación de armas. Esto se va a venir a mejorar con los acuerdos últimos que se han logrado en el marco de Naciones Unidas para la creación de una estructura que controle las armas legales, pero ninguno de los dos ha sido o es suficiente todavía para detener la circulación ilícita de armas, que es donde está el mayor problema, en mi opinión. La población civil en América, en todos los países, está demasiado armada, en mi opinión, y si eso se junta con las tensiones sociales y con los conflictos de otro tipo, pues nos da la mezcla de la violencia que nos lleva a analizar problemas como el delito o la existencia de zonas muy conflictivas, sobre todo en las ciudades. México presidirá la Copa por tercera ocasión. En esta presidencia que usted pronto va a inaugurar, ¿en dónde estará el sello mexicano o el valor agregado de los trabajos que tendremos que realizar? La verdad es que el sello que considero que va a ser esencial en esta reunión va a ser el de los derechos humanos. Ustedes saben que nuestra Constitución, en su artículo primero, está el tema de los derechos humanos. Creo que le daremos un sello muy especial a este tema, pero también el de la democracia. Uno de los rasgos más distintivos de la llamada Conferencia Parlamentaria de las Américas ha sido el establecimiento de sus misiones de observación electoral. Precisamente esta organización parlamentaria estuvo presente en las elecciones legislativas del pasado 7 de junio en nuestro país. Y es que al parecer la Copa tendrá que estar muy activo frente a los nuevos comicios que tendrán lugar en América Latina. Elecciones en Trinidad y Tobago, en Haití, en Argentina, en Guatemala y por supuesto unas elecciones que están llamando mucho el interés regional e internacional, las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. Es interesante mencionar cómo la Copa tiene esta idea de que puede contribuir. Entonces se ha dado el caso en que muchas veces se han generado misiones especiales, sea para observación electoral, en los países de América Latina hay procesos de presencia en procesos electorales como observadores como tal, como Copa, pero ha habido casos en los que su participación ha sido incluso más interesante en relación a nuevos procesos de participación política. Por ejemplo, el caso de la presencia de la Copa en la época del referéndum en Venezuela. Fue una observación directa y hubo testimonios e informes sobre su presencia. Senador, usted menciona en esta entrevista sobre los procesos electorales. Cabe decir que este año 2015 es un año relevante para la democracia de América Latina, pues están celebrando diversos procesos electorales. Los comicios en Guatemala, en Haití, habrá elecciones en Argentina, las elecciones de Canadá, pero también las legislativas de Venezuela del 6 de diciembre. ¿Habrá misiones electorales de Copa en todas estas elecciones? Usted enumeró muy bien todas estas elecciones que son de suma importancia en cada uno de estos países, unas más complejas que otras, cada país en su circunstancia que está viviendo actualmente. Nosotros estaremos concentrados en gran parte en las misiones electorales. Copa estará representado en cada una de estas
elecciones en cada uno de estos países. Es muy importante que nuestro continente siga creciendo en la democracia, siga creciendo en la pluralidad política, siga creciendo en ese, diría yo, gran competencia electoral que existe en la mayoría de los países en América, y que nosotros podamos coadyuvar en estas misiones electorales, que pongamos nuestro granito de arena para que sean elecciones limpias, transparentes y que haya equidad en los procesos que se avecinan en estos países. Dentro del amplio y diverso mundo de la diplomacia parlamentaria, la Copa ha sellado su particularidad por sus misiones de buenos oficios. Recordemos su actuación en Haití, cuando una delegación integrada por 8 parlamentarios, en su mayoría brasileños, visitaron Haití en el año del 2004 a propósito de verificar las condiciones políticas, económicas y humanitarias del país frente al golpe de Estado que destituyó al presidente Jean-Bertrand Aristide. Al equipo de mediadores de la ONU se sumó la misión de buenos oficios de la Copa, una labor que les permitió entrevistarse con actores políticos, opositores, miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. En 2004 hubo una misión especial y su trabajo fue precisamente hacer un informe sobre cuál era el estado de la situación de los parlamentos y representaciones digamos, populares a través de forma parlamentaria en el caso de Haití. Se habla mucho de esto porque la observación que hicieron y las recomendaciones que salieron del informe pues ayudaron mucho a conocer qué es lo que estaba sucediendo en Haití, así como generar pautas sobre las necesidades que tienen países como Haití, que es una isla en una situación muy difícil socioeconómica, que además había vivido prolongados periodos de crisis, y también un país que era francoparlante. En estos próximos años, ¿cuál es la visión estratégica? ¿Hacia dónde podemos tener una misión de buenos oficios? Sí, la Copa durante mi presidencia extenderá su mano para ser un puente en algún posible o los conflictos que existen. Sabemos que hay conflictos en la vecindad, en algunos países, o temas territoriales, o en temas de comercio exterior y otros asuntos que nosotros pues estamos dispuestos a ser un mediador, como lo ha sido la política exterior mexicana. La mano la vamos a tender, la acción la vamos a desarrollar con mucho gusto. La Confederación Parlamentaria de las Américas trata de manera constante asuntos económicos y comerciales. No olvidemos que una de sus principales tareas ha sido la de contribuir a la integración continental, una aspiración que se desvaneció ante el fracaso de establecer un área de libre comercio de las Américas. El viejo proyecto de Estados Unidos que se propuso en la primera cumbre de las Américas celebrada en Miami. Ante este designio muerto, América Latina camina bajo sendas dispares y divididas en materia de integración regional. El Mercosur y la Alianza del Pacífico son dos aventuras divergentes que encuentran pocos hilos en común, pues las banderas políticas e ideológicas han ido por encima de las aspiraciones de integración comercial, y ambas propuestas están enlazadas a nodos geopolíticos distintos, como China y Estados Unidos. México se ha caracterizado en los últimos años por estar abierto a los tratados en materia comercial. Esos tratados en materia comercial y tratados internacionales pasan por el Senado de la República, tienen que ser aprobados por esta Cámara Alta. No será la excepción que nosotros estaremos buscando que México pueda acceder a otros mercados en el continente, o que lo pueda hacer de una manera más fluida, y que también nuestros países hermanos de toda la América puedan también tener las facilidades para, dentro del contexto internacional, con las leyes internacionales, podamos tener un mayor intercambio comercial. La Copa tiene menos de 20 años
la Confederación Parlamentaria de las Américas como concepto. La primera fue en Quebec. O sea, aquí hay una novedad, está Canadá. Y Canadá es parte del Commonwealth, o sea, es parte de un sistema comercial global en la que están principalmente países angloparlantes. Canadá, a su vez, tiene una región francoparlante, pero luego, si uno se va yendo hacia el sur, pues se va encontrando con que todos los países tienen alianzas comerciales con sus vecinos, con diferentes regiones del mundo. Solo México es parte del Golfo de México, ahí compartimos intereses comerciales con Cuba, Estados Unidos, pero también somos parte del Pacífico, somos parte de América del Norte y somos parte de América Latina y somos parte del Caribe, pero si nos seguimos yendo nos vamos a encontrar con que Brasil tiene alianzas comerciales con países de África o con Europa, Centroamérica, al igual que México, tiene un acuerdo con la Unión Europea que Estados Unidos todavía no tiene. El papel de la COP es muy importante en esto. ¿Por qué? Porque al final todo se tiene que aterrizar en legislaciones y acuerdos que se tienen que cumplir en los países. La cuestión de la deuda soberana también ha llamado la atención de la Comisión de Asuntos Económicos y Comerciales de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Varios entes parlamentarios a nivel internacional, junto con organizaciones regionales y bloques comerciales, se han mostrado en contra de las prácticas especulativas de los agentes financieros internacionales y de aliviar la deuda externa de ciertos países contraída con organizaciones multilaterales. Por ejemplo, la CEPAL, encabezada por Alicia Bárcena, ha llamado a condonar la deuda de los países del Caribe, un mensaje que resonó en la tercera conferencia internacional sobre financiamiento para el desarrollo, celebrada en julio en Addis Abeba, Etiopía. Bueno, es una estrategia regional, no es la primera vez que se plantea la idea de la cooperación y la solidaridad, pues ciertamente yo creo que sería algo en lo que México puede contribuir. O sea, la desigualdad en el continente es muy grande y las posibilidades de apoyo a los países que están en mayor necesidad son siempre importantes. A veces se parte de que los países grandes no tienen problemas, pero hemos visto cómo incluso ha habido momentos en los que México, o por ejemplo con el huracán Katrina, se dan posibilidades de cooperación que pueden ser o financiera, o técnica, o especializada. En este caso sí, el poder aliviar la deuda de estos países puede ayudar mucho a la integración regional. Los temas del cambio climático, medio ambiente y biodiversidad también son asuntos de preocupación constante de la Confederación Parlamentaria de las Américas. Se ha propuesto que la legislación ambiental en términos internacionales sea estudiada para homologarse y que se convierta en legislación interna. Además, su Comisión de Medio Ambiente ha propuesto la necesidad de crear una Corte de las Américas para la Madre Tierra, ello con el objetivo de sancionar a personas y a empresas que cometan delitos en contra del capital natural de las Américas. Cuando se habla de unificación o de armonización, pues también depende, porque la unificación puede ser para encontrar el mejor nivel de integración para lograr la mejor meta, o puede ser una integración a la baja, que es lo que suele ocurrir, que son integraciones al mínimo. Entonces, una homologación al mínimo puede hacer que lo ganado en un lugar ya no se tenga que, como un tema exigible, o que se tenga que cumplir porque se quiera cumplir con esto otro. Cuando hablamos del tema de la madre tierra, estamos entrando a un tema que tiene significación, que tiene sentido cultural, tiene sentido ideológico, tiene sentido social y tiene sentido político. Y además, hoy, en la última década estamos entrando a una nueva realidad jurídica. Hay países como Ecuador y Bolivia que han incorporado los derechos de la naturaleza dentro de sus constituciones, lo cual nos lleva a la idea de que la seguridad jurídica de esos países está basada también en la protección de la tierra. Al entrar en ese enfoque, estamos hablando de que entonces la seguridad del hemisferio también depende del cuidado de la naturaleza. En Guanajuato también tendrá lugar un encuentro de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas,
una oportunidad para dar a conocer las políticas de paridad entre hombres y mujeres, pues sigue privando la desigualdad política, económica, social y cultural. Y es que aunque hay que decir que en América Latina se ha progresado mucho en este asunto, las mujeres siguen estando excluidas de la toma de decisiones políticas. Nos hace falta mayor presencia en los sistemas de justicia, en los medios de comunicación, como microempresarias, diplomáticas y también como decisoras políticas. La red de mujeres de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que encabeza mi amiga Diva Gastelum, quien preside esta red, ella también tendrá una tarea muy importante que desarrollar en esta asamblea, en un asunto que a ustedes las mujeres y a nosotros también, pero que ustedes han sido beneficiadas, lo cual me da gusto con esta paridad de género que hemos tenido en materia electoral. La exclusión por razones de género contribuye a perpetrar las situaciones de desigualdad y pobreza endémica. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral reduce la pobreza y mejora el desarrollo, considerando que el mayor porcentaje de sus ingresos se destina a la educación y a la salud del hogar. No obstante a la problemática de la pobreza de la mujer, desigualdad salarial, falta de oportunidades educativas, problemas particulares de salud y la violencia de género, se le suma la continua exclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Y simple y sencillamente por el hecho de que la mayor parte de los pobres sí sigue siendo mujeres. Y porque además sí hay una realidad en la que por un mismo trabajo el hombre recibe más dinero que las mujeres. O sea, sí tenemos un desbalance en el tema socioeconómico, también en el político. Ha habido avances, pero lo que es muy importante es que al final estamos trabajando por la igualdad de todos sin distinción. O sea, y que en ese trabajo ni desde la academia hagamos segmentaciones que al final incluso no permiten medir ciertos fenómenos, o desde lo que es la sociedad civil o la política. Pero para eso sí se necesita mantener un seguimiento del tema, porque como comentábamos, llega a darse incluso el tema de la discriminación positiva, o sea, en el que por beneficiar un género de repente ya estamos maltratando al que se suponía que estaba mejor. Hay mujeres en América Latina y el Caribe que han tocado la cima del poder. Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la primera ministra de Trinidad y Tobago, así como la expresidenta Laura Chinchilla de Costa Rica, además de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti. Sin embargo, existe una subrepresentación de las mujeres en los cargos de elección popular y sobre todo una problemática al interior de los partidos políticos y sus estructuras organizativas, cuyos estandartes muchas veces evaden los principios sobre equidad de género y no contemplan financiamiento público para la formación y capacitación de las mujeres en política. Existe un déficit de representación de mujeres en los comités ejecutivos nacionales, al tiempo que los hombres ocupan generalmente los cargos más elevados. Uno de los temas de la conferencia es el tema de cómo combinar la vida parlamentaria. Eso me llamó mucha atención, que las parlamentarias estuvieran discutiendo eso, cómo cambia la vida, la relación entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Pero, claro, cambian los estilos, pero el hecho de que haya una mayoría de mujeres no quiere decir que nos tenemos que confiar o que haya una presidenta mujer en que ya se resuelve el problema de género o de igualdad, porque también se han dado casos en los que el hecho de que exista una presidenta no necesariamente ha significado una mayoría, una mejoría generalizada o una mayoría de mujeres plenamente beneficiadas. Aun cuando las cuotas y las acciones afirmativas en favor de las mujeres han desempeñado un rol positivo en cuanto a la proporción de mujeres candidatas, la voluntad política de los partidos sigue definiendo gran parte del juego.
En la región de las Américas, las mujeres parlamentarias se ha más que duplicado a lo largo de 20 años, llegando a representar un total global del 26%, una cifra que ha dado a conocer la Unión Interparlamentaria Mundial y cuyo aliento promueve el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento a sus derechos. Y llama la atención que no solo están hablando de paridad, están hablando de la violencia política en contra de la paridad y se está hablando de las dificultades de la participación, de la violencia política y acoso político contra mujeres que quieren ser parlamentarias o que quieren participar en procesos de elección popular. Tengo entendido de que próximamente la Comisión Interamericana de Mujeres va a sacar más material sobre esto, pero ya podemos encontrar mucho sobre ciudadanía y participación política de las mujeres. ¿Cuál es la importancia, senador, de celebrar la Copa en Guanajuato? Primero, pues Guanajuato es cuna de la independencia nacional. Guanajuato es una ciudad histórica, el estado también, pero en este caso va a estar que es en una ciudad patrimonio de la humanidad. Una ciudad donde el visitante, los parlamentarios de las Américas se van a sentir en su casa, porque aparte de su gran entorno colonial, histórico, que cada piedra, cada adoquín que integra la ciudad representa una historia, pero lo mejor de Guanajuato es su gente, y Guanajuato los va a recibir con los brazos abiertos a todos los parlamentarios de las Américas. Las mujeres de las Américas debemos seguir presionando para incluir la perspectiva de género en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. Somos agentes de cambio para potenciar el desarrollo económico y también el bienestar social. Para el caso de México es importante comentar que hemos avanzado mucho en la materia. Estamos experimentando una nueva ley electoral que permite una mayor participación política de las mujeres. Sin embargo, el gran desafío reside en la parte estatal y municipal, en donde realmente tenemos poca presencia política. Hay que recordar que en México solo han existido 6 gobernadoras, más la que próximamente tomará protesta en Sonora. Es importante mencionar que a veces se ha tratado el tema de la mujer como si fuera un tema socioeconómico y no un tema de derechos civiles y políticos. O sea, la gran cuestión es cómo se ve que son derechos que no se deben de separar. O sea, que el derecho civil y político de las mujeres debe ir junto con el derecho de de los derechos individuales, derechos humanos, libertad de expresión, pero que también van ligados a los derechos de los otros géneros. O sea, no es nada más el tema de las mujeres, sino estamos hablando de la participación de una paridad que permita que donde está desequilibrado en favor de los hombres o en demérito de las mujeres una legislación o un proceso regional, pues hay que acompañarlo. Los invito a que vean esta cápsula sobre cómo se trata el tema de la migración en la Confederación Parlamentaria de las Américas. La Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre, abordará un diálogo sobre el fenómeno de las migraciones. Un tema que adquiere mayor relevancia considerando que Guanajuato será anfitrión de tan importante evento, figurando como uno de los principales estados expulsores de migrantes, seguidos por Zacatecas, Jalisco y Michoacán. La Copa revisará la normatividad migratoria de los países miembros, un esfuerzo que preocupa a casi toda América Latina, considerando que casi la totalidad de sus países registran ciudadanos que buscan materializar el sueño americano. México y los países centroamericanos se cuecen aparte por ser paso inevitable para llegar a territorio estadounidense. La problemática de la migración toca varios aspectos que requieren trato particular y especializado. El flujo de las remesas, el crimen organizado transnacional que practica el tráfico de personas, la discriminación y xenofobia en contra de los inmigrantes, así como los derechos humanos que se deben resguardar y aquellos laborales que generalmente son aptos de incumplirse.
Aunado a todo ello, América Latina debe unirse para trabajar una campaña conjunta en aras de mostrar las contribuciones que hacen los migrantes a la vida política, económica y social en sus países de destino. Las cuestiones de género también cuentan como factor relevante en la experiencia migratoria. Los reportes internacionales nos señalan que 6 de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren de violencia sexual durante su tránsito por México y que las personas traficadas a nivel mundial son generalmente niñas y mujeres. Y esta semana fue una semana intensa en materia de trabajo legislativo de carácter internacional. Vayamos a ver qué sucedió en la Cámara Alta. El primer dictamen que el Senado de la República aprobó al iniciar esta legislatura fue precisamente este nombramiento del embajador de México en los Estados Unidos. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, su presidenta, la senadora Gabriela Cuevas, dijo que en América del Norte viven 35 millones de personas de origen mexicano, por lo que uno de los retos de la embajada será la protección de niñas y niños migrantes y fortalecer la frontera entre ambas naciones. El reto es construir más puentes, es construir una frontera humana, construir una frontera del siglo XXI, no de aquellas de la mitad del siglo pasado. Que construya una política firme, inteligente y útil y una estrecha relación diplomática con los Estados Unidos. Pero también le pedimos que esté cerca del Senado de la República, que rinda cuentas, que trabaje con nosotros. Al fundamentar a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, América del Norte, el senador Alejandro Tello se refirió a los retos que habrá de cumplir la agenda de trabajo del nuevo diplomático. Propone trabajar en una nueva arquitectura de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos, considerando que esta es la relación más importante de nuestro país con cualquier otro en el mundo. En segundo lugar, plantea el empoderamiento de las comunidades mexicanas y el cierre de brechas con la sociedad norteamericana. Bueno, y luego de la fundamentación de las comisiones dictaminadoras, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil, otorgó la palabra a los grupos parlamentarios para hablar al respecto del nombramiento. Desde su escaño, la senadora Laida Sansores señaló que el embajador mexicano en Estados Unidos debería ser una persona con mayor experiencia diplomática que defienda, dijo, los intereses nacionales. Tengo la duda de si será capaz de defender los intereses nacionales cuando más parece embajador de Estados Unidos para México que de México para Estados Unidos. Primero se les pidió al gobierno americano la bendición y después lo traen a este acto de simulación al Senado para que nosotros lo votemos. El senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde Ecologista destacó que la designación de Miguel Bazáñez como embajador es relevante por el conocimiento que tiene de las relaciones y la política de los Estados Unidos de América. Y que sea encabezada dicha embajada por alguien de gran experiencia en el ámbito académico, sí, pero también con experiencia en el sector público que no podemos desdeñar. Ante los comentarios de precandidatos a la presidencia de Estados Unidos que discriminan y atacan a los migrantes, es necesario contar con un embajador que trabaje para salvaguardar la integridad de las y los connacionales que se encuentran en aquel país. Lo señaló el senador del PRD, Benjamín Robles. Lo que necesitamos es un representante nacional que vea por la nación, es decir, por las personas mexicanas y sus valores, por sus intereses también y por sus anhelos. Por el Partido Acción Nacional, el senador Ernesto Rufo Apel señaló que la agenda entre México y Estados Unidos es amplia y que una de las tareas más importantes para el embajador será la construcción de un diálogo permanente. Reconoció la trayectoria de la persona designada, sin embargo criticó que la embajada haya permanecido sin titular por 6 meses. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de la designación del doctor Bazáñez como embajador de México en Estados Unidos. Sin embargo, expresamos nuestra inconformidad por el procedimiento atropellado e incongruente seguido para su nombramiento, ya que por un lado el Ejecutivo dejó pasar más de 6 meses para nombrar al titular de la embajada.
Bueno, finalmente la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Juana Leticia Herrera, destacó que los temas que se encuentran pendientes en las relaciones entre México y Estados Unidos deben de ser abordados desde perspectivas amplias y con visión estratégica para generar resultados compartidos por ambos países. En el doctor Basáñez encontramos la combinación afortunada de un político experimentado y un intelectual maduro que conoce de cerca las realidades del país que lo envía y de aquel que lo recibirá como representante del gobierno de México. Bueno, y luego de estos posicionamientos, senadores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara Alta debatieron a favor y en contra sobre la designación de Miguel Basáñez Ebergenji como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. El titular del Ejecutivo propuso para el cargo a Miguel Basáñez, quien no cuenta con experiencia en el servicio diplomático y quien como credenciales exhibe su trabajo con uno de los tíos lejanos, Alfredo del Mazo González. Durante la década de 1980, Basáñez fue brevemente procurador de justicia del Estado de México. Votaremos a favor de la designación del doctor Miguel Basáñez como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, en virtud de que su trayectoria y experiencia lo colocan como una persona idónea para llevar a cabo la importantísima tarea de fortalecer la relación bilateral. El doctor Basáñez ha demostrado contar con el perfil idóneo para ser nuestro representante ante Estados Unidos. En primer lugar, por su bagaje académico y cultural. El doctor Basáñez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por la Universidad de Warwick, maestro en Filosofía Política por la Universidad de Londres y doctor en Sociología Política por la misma universidad. Bueno, posteriormente, en votación nominal, el Pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos a favor y 3 en contra el dictamen por el cual se ratificó a Miguel Basáñez Ebergenji como embajador de México en Estados Unidos. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Miguel Basáñez Ebergenji como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Comuníquese. Bueno, este nombramiento fue remitido al Ejecutivo y una vez ratificado el nombramiento por parte del Senado de la República, el presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil Suart, tomó la protesta al ciudadano Miguel Basáñez Ebergenji como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, designado por parte o propuesto para su ratificación por parte del Ejecutivo Federal. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador. Vayamos a realizar, como siempre, nuestro recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Para enfrentar la crisis migratoria, la Comisión Europea dio a conocer un plan para distribuir a 120.000 refugiados entre los países de la Unión, de los cuales Alemania, Francia y España van a recibir a casi el 59% de los inmigrantes que ahora están en Grecia, Hungría e Italia. El primer ministro australiano Tony Abbott ha recibido presiones para dar asilo a migrantes y ayudar a aliviar la crisis desatada en Europa. El líder australiano anunció que ese país elevaría sus cuotas anuales para apoyar a los que huyen de la violencia en Siria, pero que no tenía intención de aumentar el asilo a migrantes, lo que ha desatado las críticas de todo el espectro político. En Guatemala, después de la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al nuevo titular del Poder Ejecutivo.
Jimmy Morales, político ligado al mundo del espectáculo, se impuso en las elecciones presidenciales, pero no pudo eludir una segunda vuelta a realizarse el próximo 25 de octubre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de un nuevo punto de la frontera con Colombia. Esta vez el venezolano estado Zulia y el colombiano departamento de La Guajira, en el norte de ambos países. El mandatario argumentó la necesidad de combatir el paramilitarismo colombiano. Con 135 votos en contra y 105 a favor, el Consejo de la Reforma Nacional de Tailandia rechazó un borrador de nueva constitución, mientras continúa en el gobierno una junta militar. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali, como siempre les recordamos que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.